Be seated. Pueden tomar sus asientos. There are two calendars in the world. Hay dos calendarios en el mundo. There is the Julian calendar, Es el calendario juliano and that's the calendar we all go by. por el cual nosotros vamos. The world goes by mainly two calendars. El mundo va por dos calendarios. There is the Julian calendar, El juliano and then there's the Hebraic Jew calendar. y no hay el hebreo judaico. And God's calendar is the Hebraic Jewish calendar. Y el calendario de Dios es ese. And the Hebraic Jewish calendar has 350 days in a year. Tiene 375 días en el año. Now remember what I said. The Lord said, this is the Jubilee. El Señor dijo, este es el jubileo. And I'm going to show you something about 2016. Y te voy a mostrar algo del It's gonna blow your 2016 que va a volar tu mente. Now, the Julian calendar, El calendario juliano, all the names of the month todos los nombres del mes are named after gods. son nombrados But the Hebraic Jewish calendar con nombres de dioses. is the only calendar God actually goes by. Amen. Pero el hebreo, el calendario hebreo es el único All el of cual Dios va. these 7 feasts I told you about, all of Todas them, estas 7 fiestas de las que les hablé they happen on a certain day. pasaban en un cierto día. For example, Por ejemplo, in Mexico, en México, Cinco de Mayo, el 5 de mayo, huh? They celebrate it, lo celebran. and it's cool, right? Está suave. Yeah. And they wave the flag, and it's good, and they eat lots, and Comen mucho y drink sacan a la little bandera. bit, you know. Not good, they do. And then the United States, 4th of July, En los Estados Unidos el 4 de we julio celebrate that. celebramos la And independencia. then there's Christmas. Y luego viene la Navidad. But the Hebrew Jewish person Pero la gente hebrea celebrates 7 festivities. celebran 7 For festividades. example, the Passover Por ejemplo, la Pascua. is the lamb that was slain. They put the blood over their house. El cordero que fue era matado y When they were in la sangre Egypt. era puesta sobre los postes. And when the death angel came Cuando over están en Egipto y cuando venía el ángel de la muerte and killed all the firstborn, y mató a todos los primogénitos, wherever the blood was, donde estaba la sangre, the death angel passed over. el ángel pasaba sobre él. And their kids didn't die. Los hijos de esas familias no morían. And so the Lord told them to celebrate the Passover. Y el Señor les dijo que celebraran la Pascua And He gave them a date. y les dio un día. Do you know that whenever that Jesus was 33 years old ¿Sabe que cuando Jesús tenía 33 años and He was hanging on the cross y estaba colgando en la cruz, and He was called the Lamb of God pues fue llamado el Cordero de Dios that taketh away the sins of the que world? quita el pecado del mundo? Do you know that according to history, Usted sabía que según la historia, Jesus died at 3 o'clock que Jesús murió a las 3 de la tarde, on the afternoon of the Passover. en esa noche del día de la Pascua. In the temple, En el templo, the priest had the lamb. el sacerdote tenía el cordero. And at 3 o'clock, he cut his throat. Y a las 3 le cortó la garganta, And the blood came out of the Paschal el lamb. cuello, y salía la sangre de la Because they were remembering the del Passover. porque estaban acordándose de At la Pascua the same time, Jesus was on the a la cross. misma vez que Jesús estaba en la cruz. And He became that lamb. Y él se convirtió en ese cordero. And so the Passover Entonces la Pascua is the celebration of Jesus dying on the cross. es la celebración de Jesucristo muriendo en The la cruz. unleavened bread El pan sin was levadura a celebration era la celebración of how they went through hard times in Israel. de cómo pasaron por tiempos And the duros. unleavened bread is a type of the burial. El pan sin levadura es tipo de la sepultura. When the disciples' faith was tested, Cuando la fe de los apóstoles fueron probadas, Jesus was 3 days in the earth, Jesús estuvo 3 días en la tierra buried in that tomb. y enterrado en esa And that's a tumba. type of the unleavened bread. Ese es tipo del pan sin And levadura. then there's the Passover, Y luego está la Pascua, the celebration of Pentecost. en la celebración de Pentecostés. And the Pentecostal celebration Y la celebración is the pentecostal celebration of harvest, era el tiempo de la cosecha. when their fields would get ripe. Cuando la mies estaba madura, They would tie red strings around that first fruit. amarraban hilos en rojo sobre ese And that primer fruto. belonged to God. Y eso le pertenecía a And Dios. they would bring that to the Passover. Y lo traían a la Pascua And they would give it to God. y se lo daban a Dios. Just like we gave him the offering just a while ago. Así como nosotros dimos la ofrenda. And the Bible teaches us to give God the best. Y la Biblia dice que le demos lo mejor a Dios. When you give God your best, Cuando le das a Dios tu mejor, I'm not the pastor here, yo no soy el pastor aquí, but you give your tenth.
pero das tu 10 and you give offerings. y das ofrendas. And that's how you prove your faith to Y God. así le pruebas tu fe a Dios. The Bible says in Malachi, La Biblia dice en Malaqueo, give and prove me dice, da y pruébame, that I can bless your que 90%. puedo bendecir tu 90%. And you can do more with the Y 90% puedes hacer más con el 90 than que if te you queda, keep the whole que 100%. si tú agarras todo el 100 para ti. And so they would tie the red strings around their fruit. So amarraban ese hilo rojo sobre And los they would primeros bring that frutos first fruit to God. y traían esos primeros frutos a Dios. And when Jesus arose from the Y dead, cuando Jesús se levantó, amén, de los muertos, after that third day, después del tercer día, the Bible said he was the first fruit. la Biblia dice que él era el primogénito, He was the beginning of the resurrection. era el comienzo de la resurrección. And what happened in Jesus' life Y lo que pasó en la vida de Jesús is going to happen to us. nos va a pasar a nosotros. And if you die in Jesus Si tú mueres en Cristo and you're buried, y eres enterrado, when Jesus comes again, cuando Jesús venga otra vez, he's going to resurrect you out of that grave. te va a levantar de esa tumba. So Jesus is the first fruit. Jesús es el primogénito, es el primero. The rest of the fruits, Y nosotros somos el resto del what fruto. the Lord is telling the devil, Dios le está diciendo, I died on the cross, yo morí en la cruz I was buried in the y grave, sepultado en la tumba and I arose on the third y me day. levanté al tercer día. And you're not going to keep my church Tú down, no vas a mantener mi iglesia and abajo, you're not going to defeat my tú ministry, vas a destruir mi ministerio, because they're going to resurrect, porque van a resucitar, they're going to rise. van a levantarse. Not one day was Jesus sick, Ni un día fue so he could heal our bodies. puede sanar nuestros cuerpos por Not ello. one day was he Ni discouraged, un día fue so desanimado. that we could not be Para que discouraged. nosotros no estemos He desanimados. stepped out in front of us Él entró delante de nosotros and became our example. y se convirtió en nuestro ejemplo. Everything Jesus did, Todo lo que Jesús hizo, we can follow in his podemos footsteps. seguir en sus pisadas. If Jesus healed the sick, Si Jesús sanó a los enfermos, then we can heal the sick through entonces nosotros Jesus. podemos sanarnos por medio de Jesús. Jesus went through hard times, Jesús pasó por tiempos difíciles then we can worship through the hard y nosotros podemos times. adorar por esos tiempos difíciles. But Jesus says there's a special year, Pero Jesús dijo, hay un año and it's especial, called the Jubilee. es el jubileo. And it's every 50 Y years. es cada 50 años. And in the life of a Hebrew Jew, Y en la vida when that 50 year came, del hebreo, cuando venía esos he 50 could años, go back and get any property that he lost. él podía ir y agarrar cualquier propiedad. If his kids were indentured servants, Si sus hijos eran siervos, meaning they had to go to work for somebody tenían que trabajar por alguien más, because they didn't have anything to eat. porque no tenían nada que When comer. that 50th year came around, Cuando venía ese año 50, they were set free, eran hechos libres. and the family could go back and get their property Y la familia podía agarrar la and propiedad go get their land, y podía agarrar su tierra. and all their indebtedness was forgiven them. Todos los que estaban endeudados se les Now perdonaba. that's the Jubilee. Ese es el jubileo. It's a time of great blessing, Es un tiempo de gran a bendición, time of great faith, de gran fe, a time of great worship, tiempo de gran adoración, a time of great joy, tiempo de gran gozo. because the